Vamos a iniciar este módulo de fatiga adrenal y comentarles que pues existe desde hace mucho el consenso de que la causa más común de consulta es precisamente la fatiga. Y muchas veces esta entidad no se aborda de manera completa o de manera que podamos diagnosticar esa insuficiencia adrenal, que no es un Addison, pero tampoco nos permite un diagnóstico certero, poniendo una etiqueta adecuada a esta patología. En realidad, la fatiga adrenal no es nada nuevo, se conoce desde hace siglos y donde precisamente se ha relacionado con otras entidades como la influenza, enfermedades autoinmunes, enfermedades de la colágena, etcétera. Vamos a ver un poquito más adelante esta relación. Pero es importante que ustedes tengan en mente que cuando se encuentren ante un paciente con fatiga, pues piensen también en la posibilidad de una lesión adrenal. Las glándulas adrenales, como sabemos, son muy necesarias o indispensables para la vida. Ellas cumplen ciertas funciones como la producción de energía, el balance de líquidos y electrolitos, el almacenamiento o metabolismo de las grasas y la producción de hormonas sexuales, especialmente testosterona y en algunos estrógenos. Además, la suprarrenal tiene dos partes importantes. La primera pues es la corteza suprarrenal y la otra es la médula suprarrenal, donde se producen algunas hormonas llamadas contrarreguladoras como la noradrenalina. Pero en la corteza suprarrenal, que es donde vamos a enfocarnos, se divide también en tres partes. La zona glomerulosa, que está encargada principalmente de la producción de mineralocorticoides, es decir, aquella relacionada con el equilibrio hidroelectrolítico. La zona fasciculada, que se encarga principalmente de la producción de cortisol, es decir, y corticosterona, que son los glucocorticoides. Y la zona reticular, que se encarga de la producción de esteroides sexuales, testosterona, androstenediona, que son andrógenos muy importantes, y también en parte los estrógenos. Además de esta, pues vean aquí se produce también la DHA o dehidroepiandrosterona en su forma de sulfato, en la forma activa, pero esta es la llamada hormona de la juventud. ¿Okay? Entonces, siempre están en equilibrio estas hormonas y todas parten de un mismo origen que es el colesterol. Entonces, la primera y más importante regla para tener una buena producción de hormonas de la corteza suprarrenal es precisamente mantener un nivel óptimo de colesterol. ¿Cuál es el nivel óptimo? Pues entre 140 y 180 miligramos. Cuando bajamos de 140 a 120, empezamos a tener déficit en la producción de membranas celulares, de algunas hormonas esteroideas, obviamente, de neurotransmisores y de las capacidades de la reparación de la célula. Entonces, el colesterol es bien importante mantenerlo en niveles óptimos, porque hay gente que, bueno, pues ya pasa de 200 y empieza a dar estatinas que disminuyen drásticamente la producción de colesterol. Acuérdense que las estatinas inhiben la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, que se encuentra precisamente en el hígado y que esta es la encargada de producir el colesterol. Si se decide mantener el hipolipemiante, entonces también van a disminuir la producción de una coenzima que es muy importante para la salud mitocondrial y en especial para la salud cardíaca, que es la coenzima Q10. Entonces, si deciden mantenerlo, hay que agregar entre 150 y 600 miligramos de coenzima Q10, dependiendo si su patología es cardiovascular inicial, como una hipertensión arterial leve, una insuficiencia cardíaca, una cardiopatía hipertensiva ya, o bien ya está entrando en una fase muy avanzada de insuficiencia cardíaca. Pero la QI10 puede disminuir la probabilidad de muerte por arritmias cardíacas posterior a una angioplastía, posterior a una cirugía cardíaca o durante la madrugada.
Entonces, una buena combinación en la noche sería omega 3 y coenzima Q10 en conjunto con ácido fólico, que se ha demostrado que si ustedes dan 800 microgramos por noche, puede disminuir hasta un 75% de la probabilidad de un infarto en la madrugada, que saben que ocurre en la mayoría de las lesiones cardíacas. Ahora, del colesterol parte o se deriva una hormona que es la pregnenolona, que es la hormona relacionada con la memoria, la creatividad, la visión esa tridimensional, la retención de conocimientos también. Bueno, pues esta es la pregnenolona, que también tiene una capacidad de mejorar la formación de nuevas conexiones nerviosas, es decir, regenera la mielina, por ejemplo, y también genera nuevas conexiones en el cerebro. Se da también en una dosis más o menos desde 25 hasta 200 miligramos, dependiendo del problema. Pero eso lo vamos a revisar más adelante. De ahí se deriva la progesterona, que es la hormona de la belleza. Tanto en hombres como en mujeres se requiere una buena cantidad de progesterona, pero la progesterona, por ejemplo, en el hombre disminuye también el tamaño de la próstata en aquellos que está crecido o la probabilidad de cáncer, y también mejora la calvicie, en el caso de ser una calvicie, pues obviamente androgénica. Y tenemos también, pues, que genera la aldosterona, ¿verdad? Que es el mineralocorticoide por excelencia, que controla el equilibrio electrolítico y también tiene mucho que ver con la hipertensión arterial. En la zona fascicular igual, el cortisol deriva del colesterol y la DHA de igual manera, ¿ok? Hay que tener en cuenta, después lo vamos a mencionar, que cuando damos DHA podemos disminuir el nivel de cortisol. Acuérdense que todo esto tiene un equilibrio, es como un sub y baja. Entonces, si aumentamos el cortisol, baja la DHA, y si aumenta la DHA, baja el cortisol. Todo esto es porque muchas veces nos recomiendan la DHA y la damos como una hormona de la juventud, como tal, pero primero hay que medir el nivel de cortisol. Si tu nivel de cortisol es normal u óptimo, entonces puedes agregar la DHA. Digamos, en un paciente con fatiga adrenal, si tú das DHA, es probable que se sienta más fatigado, más cansado. Y eso es porque estás disminuyendo, además, el nivel de cortisol que ya lo tenía bajo desde antes. Para hablar de fatiga adrenal, pues obviamente necesitamos hablar de la respuesta ante el estrés de Hans Selye, que describe 3 fases: la fase de alarma, la fase de resistencia, en la cual vivimos la mayoría de los humanos, en especial los médicos, y el estado de agotamiento. En la fase de alarma tenemos que existe una congestión inicial y la hipertrofia, con depresión de los almacenamientos de grasa, de lípidos y de vitamina C en la corteza suprarrenal. Entonces, el primer paso para mantener esta fase de alarma y que no siga avanzando, pues este deterioro, pues es dar grasa, o ácidos grasos omega 3, cuya dosis ponderal es de 20 miligramos por kilogramo. Yo mínimo les doy siempre 3 gramos y puede ser hasta 12 gramos. Tengo pacientes que requieren esa cantidad. Y vitamina C, de la cual pues podemos dar mínimo 2 a 4 gramos por vía oral, distribuido en 4 dosis, o por vía intravenosa si se requieren cantidades mayores. Por ejemplo, normalmente utilizamos 15 o 20 gramos en cada sesión, pero puede llegar a necesitar mucho más, hasta 50, 60 gramos. También hay incremento en la secreción de cortisol. Obviamente tiene que haber una respuesta de alarma muy, muy fuerte. Este cortisol va seguido de una disminución en la secreción, es decir, hay un agotamiento de esta hormona. También la vitamina C ayuda a estabilizar el cortisol, y hay otros como la ashwagandha, y otros, el astrágalo, la rodiola, que también ayudan a mantener ese equilibrio con el cortisol. Hay incremento de este cortisol y luego viene una depresión, y seguido de esto una atrofia e involución del timo. Es bien importante este órgano porque sabemos que es el primer órgano que envejece alrededor de los 13 años.
pero es el que madura los linfocitos y nos permite una buena defensa celular ante virus o precisamente la detección de cáncer y destrucción de células cancerígenas. Es recomendable que se mantenga el funcionamiento del timo, ya sea mediante un implante celular de timo. Habitualmente utilizamos alrededor de 4 gramos, 2 a 4 gramos, y normalmente se le pone una vez al año, o bien a través de una timoestimulina, que se llama Dimod, el compuesto, en la farmacia, en cualquier farmacia, y eso sobre todo en las épocas de invierno, ¿verdad? Incremento en la incidencia de ulceración gástrica, las úlceras de Curling, que se llaman. Por eso es importante mantener una buena salud gastrointestinal, que ya hablamos en otro video de eso. Incrementa la hemoconcentración y por lo tanto la inclinación a desarrollar trombos o tromboembolismo. Es por eso que en estas patologías, por ejemplo, las del COVID o algunas otras que indiquen un estado de alarma muy importante, pues mantener ese nivel de coagulación, ¿verdad? Estable. Para eso medimos tanto el perfil de coagulación como el número de plaquetas, obviamente, y también el dímero D, que es un factor pronóstico de trombosis y que no solamente durante la etapa aguda, sino también en el post-COVID, por ejemplo, nos habla si ese paciente va a desarrollar complicaciones tromboembólicas. Hay disminución del peso corporal, hay menor resistencia al estrés y desaparición casi completa de los eosinófilos. Esa es la fase aguda o fase de alarma. Después entramos en una fase de resistencia, ya nos empezamos a acostumbrar al estrés y el peso regresa a su normalidad, hay una dilución sanguínea, hay una acumulación de gránulos en la secreción de la corteza, obviamente preparándose para volver a producir todas estas hormonas que se han perdido durante la fase aguda e incrementa la habilidad para sostener el estrés. La mayoría de las personas vivimos en esta fase de resistencia donde nos acostumbramos a mantener un nivel de estrés, un nivel de estrés sostenido, le decimos, mediante el uso de estimulantes, por ejemplo, la cafeína en la mañana, o alimentos muy ricos en carbohidratos, o bebidas energizantes, etcétera. Entonces, desgraciadamente, esto no va a mejorar la función de la corteza adrenal, sino que hay otras estrategias nutricionales y celulares que podemos emplear para ello. Al contrario, van agotando todas estas bebidas ricas en cafeína la función de la adrenal. Y tenemos la fase de agotamiento, donde obviamente ya disminuye casi por completo la habilidad para sostener el estrés, disminuye los niveles de cortisol por abajo del 25% de los niveles óptimos y hay un envejecimiento prematuro. Es cuando dicen que dio el viejazo, ¿verdad? La fase de agotamiento. La óptima salud adrenal, entonces, es una de las claves más importantes para disfrutar la vida y para mantenerla, sobre todo. Y muchos de los problemas que estamos viendo actualmente de fatiga adrenal, pues es en relación a los pacientes post-COVID. Definición de fatiga adrenal, pues es el funcionamiento subóptimo de glándulas adrenales, ya sea en reposo, bajo estrés o en respuesta a demandas constantes, intermitentes o esporádicas. En 1898, esta fatiga adrenal, digo, fue descrita por Émile Sargent en Francia como secuela de una influenza severa. Y de hecho, hasta la actualidad se relaciona a este problema, ¿verdad? Sí, de influenza, cómo quedan los 40 días posteriores, una fatiga muy intensa, y no solamente con eso, sino con otra serie de enfermedades infecciosas. Durante 1930 a 1940, la fatiga adrenal fue reconocida y tratada exitosamente por cientos de médicos. Fue el diagnóstico más común. Desgraciadamente, en las escuelas de medicina ya no se enseña la fatiga adrenal y de hecho no viene descrita en los libros de texto, pero pues esto ocurre en más del 90% de los casos. El comienzo de la fatiga adrenal se puede dar después de un largo periodo de estrés o un evento estresante agudo, estrés mental, trauma, quemaduras, toxemia, algún accidente, eso que llamamos estrés postraumático. Después de que alguien se ha llevado a sí mismo al agotamiento, por ejemplo, si trabajas doble turno, si haces guardias, si haces mucho esfuerzo físico, sin periodo de descanso, si tienes alguna infección respiratoria, sobre todo de vías altas, si hay una historia de una ruptura nerviosa, ingesta de drogas, especialmente la cocaína,
participación intensa de deportes y después de tal cosa nunca volví a hacer lo mismo. Este detalle o eh, tipo de situación es muy importante que ustedes la valoren en sus pacientes y detecten cuál es la situación o el detonador que lo llevó a una fatiga adrenal. Hay un libro que también se los he recomendado anteriormente que se llama La metamedicina, donde se relacionan los factores estresantes con la aparición de signos y síntomas y enfermedades. Eso es bien importante detectarlo porque de esa manera, si tú no te libras de este detonador, pues entonces jamás te vas a liberar de la fatiga adrenal. Vas a estar constantemente pues manteniendo ese nivel de estrés. Eventos reportados comúnmente en individuos con fatiga adrenal, dice pérdida de productividad en el trabajo y el hogar, incremento de los desacuerdos maritales, falta de desempeño deportivo en amateur o profesional, pierde oportunidades de promoción, desempeño disminuido a pesar de bajos niveles del estrés y disminución de los niveles de energía. Todo esto se da en el ámbito tanto del trabajo como del hogar. También se ha reportado entidades en conjunto con la fatiga adrenal, sobre todo la tos crónica, bronquitis o influenza, asma, y esto puede ser desde pequeños. De hecho, la fatiga adrenal puede ocurrir desde el mismo evento del nacimiento. Si tu madre fue muy afectada por el estrés, no tuvo una buena alimentación, tuvo un parto difícil, o estuviste en terapia intensiva, en recuperación, entonces es muy probable que sufra de fatiga adrenal a lo largo de la niñez. Después se vuelve alérgico, incrementa la severidad y frecuencia de las reacciones alérgicas, tendencia a estados alérgicos crónicos, enfermedades crónicas, anorexia y baja resistencia a infecciones. Como son pacientes que se infectan continuamente, que están enfermos, que están cansados, que siempre están con las alergias, con la hiperreactividad, que son muy sensibles al frío o a los cambios de temperatura, esos son personas que tienen fatiga adrenal. También se ha reportado fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, artritis reumatoide, otras enfermedades autoinmunes, lupus, por ejemplo, sobrevivientes de cáncer, de SIDA, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ya sea por el cigarro, ya sea por el medio ambiente o por enfermedad autoinmune y fibrosa, y muchas enfermedades en las cuales está involucrado los esteroides. También vemos disminución de la inmunidad, una función cardíaca débil, y aquí hay que recalcar aquellos que tienen desmayos frecuentes, caída de la presión arterial, mareos, vértigo, que hacen hipoglicemias también, todos esos cursan con fatiga adrenal. Pérdida del sentido del humor o humor plano, que también está relacionado con bajo nivel de cortisol, parálisis emocional, síndrome de estrés postraumático, decíamos, pobre cicatrización de heridas, y aquí entra mucho, por ejemplo, los pacientes con diabetes, pacientes con enfermedades infecciosas o que tienen bajo inmunidad. Incremento de la susceptibilidad a infección, alcoholismo, drogadicción, quemaduras, síntomas de climaterio y menopausia, disfunción sexual y pérdida del deseo sexual. También vemos falta de respuesta a la hormona tiroidea, y este es un dato clave para diagnosticar la fatiga adrenal. La glándula tiroides y también la glándula suprarrenal tienen un matrimonio indisoluble. Entonces, lo que afecta a una afecta a la otra. Si la glándula tiroides no funciona bien, tienes que voltear a ver la suprarrenal, porque este es el soporte de la hormona tiroidea, de la glándula tiroidea. Entonces, antes de corregir la hormona tiroidea, tienes que ver si tu nivel de cortisol es el adecuado, si se está reparando adecuadamente. ¿Por qué? Hay pacientes que usan también como reemplazo, sobre todo los que están en climaterio, menopausia o andropausia, la testosterona, y ponen mucho los pellets de testosterona. Pero si tú tienes una insuficiencia adrenal y colocas un pellet de testosterona, el tiroides empieza a hiperreaccionar. Hay una tormenta tiroidea. Y están descritos en la literatura casos de arritmias cardíacas y muerte secundarias a la aplicación de pellet, pero no es por la hormona, es por el tiroides que se descompensa debido a que no evaluaste bien la función adrenal antes de aplicar cualquier otra hormona sexual. Lo mismo sucede con los estrógenos.
alergias, sensibilidad al medio ambiente, reactores hiperalérgicos e intolerancia química. O sea, esas personas que no pueden entrar a la clínica porque huelen ya el fabuloso, el cloro, etcétera, y empiezan con una hiperreacción. Y esto se va volviendo más grave conforme pasa el tiempo. Por supuesto, el coronavirus también está implicado actualmente en la presencia de fatiga adrenal. Y es muy interesante porque este coronavirus se considera precisamente un virus neurotrópico. O sea, se asocian muchos trastornos del sistema nervioso, entre ellos, pues obviamente la fatiga, la depresión, alteraciones neurológicas como parestesias, es decir, la neuropatía periférica y otras. Daño renal, daño hepático, gastrointestinal, que muchos pacientes abren con diarrea, por ejemplo, dermatológico, con petequias o sangraditos, con urticaria y otras. Y cardíaco, como ya mencionamos, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca y tromboembolismo. Pero aquí en la parte endocrina muchas veces se menciona nada más la descompensación del diabetes. Y de hecho sucede. Hay hiperglicemia, hay cetoacidosis diabética, pero también hay tormenta tiroidea. ¿Okay? Durante la fase aguda de la enfermedad. Y esto es porque la tormenta de citoquinas también sobreestimulan o sobreseñalan a las glándulas endócrinas para que produzcan más hormonas. En este caso estamos hablando del tiroides. ¿Okay? Y hay un agotamiento, obviamente, de la suprarrenal porque se cansa la suprarrenal de estar respondiendo ante el estímulo agresivo, es decir, una baja de cortisol. Por eso es que en estos pacientes, al dar corticosteroides, se da hidrocortisona o betametasona o etcétera, se mejoran importantemente. Eso es. Y si lo damos en conjunto con vitamina C y complejo B, la tiamina específicamente, cada 6 horas, pues entonces estamos mejorando toda esa función endocrina sin saberlo. Este protocolo se llama protocolo de Merritt, que fue descrito en Nueva York y lo usan mucho los médicos de urgencia que ven a los pacientes con COVID agudo. Entonces, es hidrocortisona, vitamina C, tiamina, ¿ok? Y eso puede mejorar mucho la probabilidad de sobrevivir de sus pacientes. Estos son efectos a largo plazo del COVID. Vean, el efecto más común pues es la fatiga, 58% de la gente. Por supuesto, hay cientos de síntomas y signos que siguen al COVID y esto va de 6 meses a 2 años. Es decir, que apoya la teoría de que gran parte de la fatiga relacionada con el COVID-19 es por insuficiencia adrenal, por esa fatiga adrenal. Entonces, no es una patología que se vaya a curar de un día para otro o en un mes o 2 o 3 meses. Esto requiere una valoración continua y sobre todo de 6 meses a 2 años. Este COVID-19 entonces ataca tanto la suprarrenal, ataca y oxida tiroides y genera una tormenta tiroidea, obviamente lesiona el pulmón, la hipoxia y eso va generando también una fatiga por hipoxemia crónica y también ataca el sistema nervioso central disminuyendo la fuerza muscular y la capacidad de responder ante el estrés. Y el meollo de todo esto es la disfunción mitocondrial. Este COVID-19 ataca directamente y oxidando a la mitocondria, que ustedes saben es el organelo que está implicado en la producción de energía. Lo oxida y por una parte. Y por otro lado, bloquea que la mitocondria utilice la melatonina, que es el antioxidante más poderoso a ese nivel, sobre todo cerebral, pero en la mitocondria la melatonina ayuda a la generación de ATP. Entonces, si bloquea la melatonina, si ustedes no tienen buen nivel de melatonina antes de entrar en una infección con COVID, es probable que sus mitocondrias se apaguen y dejen de producir energía y dejen de utilizar el oxígeno. ¿Okay? Entonces es bien interesante. Hay otros videos respecto a esto y vean aquí como el tiroides
es atacado, es oxidado, es destruida las hormonas tiroideas después de la producción de la tormenta tiroidea y entra en un estado que se llama síndrome de eutiroideo enfermo. Entonces el paciente parece que está bien, pero en realidad está cursando con un hipotiroidismo que no le permite responder de forma adecuada ante las agresiones de su cuerpo. También tiene daño adrenal. Decíamos, puede caer hasta en una insuficiencia renal profunda. Si eres obeso, todas estas alteraciones se vuelven muy agresivas. Entonces, lo primero es mantener el índice de masa corporal. Habíamos dicho en pláticas anteriores, alrededor de 22, que es óptimo. Y pacientes con daño pancreático previo, por ejemplo, pacientes diabéticos, puede agravarse llevando a cetoacidosis. Obviamente hay que mantener un buen nivel de vitamina D3 por arriba de 30 nanogramos por decilitro para evitar todas las consecuencias óseas y musculares, y también se ve afectado con mucho la fertilidad en el caso de los hombres, el daño a los testículos. ¿Okay? Esto en relación al COVID y la fatiga. Ahora, ¿cuáles son los patrones diarios de energía en nuestros pacientes con fatiga adrenal? Primero, una fatiga matutina, una dificultad para levantarse temprano por la mañana. Usualmente se sienten mejor y plenamente despiertos después de la comida de la tarde, disminuye su actividad de 2 a 4 y esto coincide con el segundo pico de cortisol, que debería estar ahí, y se siente mejor después de las 6 de la tarde. Se cansa de 9 a 10, pero se mantiene despierto, se mantiene resistente a ir a la cama. Si no va a la cama para las 11, se obtiene un segundo aire y casi siempre dura hasta la 1 o 2 de la mañana. Aquí es importante señalar que si ustedes no se duermen o acuestan a las 10:30, el organismo empieza a secretar cortisol. ¿Okay? Lo sensa como un nuevo día, como una nueva... pues otro ciclo, y entonces empieza el agotamiento. ¿Okay? Por eso habrán notado ustedes durante la mañana, cuando se desvelan o no duermen bien, que amanecen hinchados, cansados, con esas ojeras, con retención de líquidos, con hambre intensa. Eso es por el exceso de cortisol que se secretó durante la madrugada. Desea acostarse hasta tarde la siguiente mañana. El más refrescante sueño viene entre las 7 y 9 de la mañana, y aquí debería estar el cortisol ya presente. Casi siempre realiza su mejor trabajo por la noche o muy temprano por la mañana. Son creativos de noche. También, ¿qué otros signos y síntomas? Pues necesita comer alimentos ricos en sal. Esto, por ejemplo, los niños que ustedes noten que necesitan o comer muchos carbohidratos, que denota deficiencia de vitamina C, o muchos alimentos salados, es porque están cursando con fatiga adrenal. O sea, hay que poner atención a eso. Casi siempre está hipoglicémico bajo situaciones de estrés. Obviamente no tiene respuesta del cortisol o las adrenales para mantener la glicemia. Incrementa el síndrome premenstrual, depresión, letargia, cada cosa necesita más esfuerzo, disminución de la habilidad para manejar el estrés, necesita descansar después de situaciones de estrés psicológico o emocional. Esto es importante si usted está en una situación estresante que requiere periodos de descanso. Hay que tomarse por lo menos 2 periodos en el día, pequeñas siestas de 15 a 30 minutos y totalmente acostados. El estar sentado o en un sillón, eso no les va a mejorar la función adrenal. Tiene que estar totalmente en el suelo. Así como hacen los japoneses en las empresas que toman 15 minutos para descansar a media mañana, esto es lo que debemos hacer en estas situaciones de estrés. Puede quejarse de debilidad muscular y se vuelve alérgico o incrementa sus reacciones tipo histamina. Otros síntomas: mareo al levantarse o súbitamente la posición acostado. Si eso es lo que presenta, yo le recomiendo que midan la presión arterial sentado en ambos brazos en reposo y después levantarse y medir nuevamente la presión. Si hay una caída de más de 10 milímetros de mercurio, entonces quiere decir que hay una baja producción de cortisol, hay una baja respuesta del sistema cardiovascular y ese paciente puede causar o cursar con hipotensión y desmayos. Fatiga crónica, incremento de la apatía o pérdida del interés, disminución del funcionamiento sexual, o por lo contrario, también se vuelve hipersexual la persona, cloasma, edema de tobillos, hiperventilación, suspiros frecuentes y leve constipación o diarrea.
Decíamos que los patrones de alimentación, bueno, pues hay una necesidad de consumir mucha sal. Si ese es el caso, denle sal yodada, pero sal de mar, e irlo graduando poco a poco. En estos pacientes no es necesario suprimir la ingesta de sal, al contrario, o sea, lo necesitan como un factor de vida. Alimentos altos en grasa, casi siempre utiliza alimentos ricos en grasa con cafeína, por ejemplo, un pan con mantequilla y un café con mucho azúcar. Frecuentemente no maneja bien los carbohidratos sin grasa o proteína. Intolerancia a alimentos ricos en potasio, frijoles, plátano, frutas secas, especialmente en la mañana. ¿Okay? Les causa náusea, les causa malestar, les causa dolor en el área hepática, etc. Factores agravantes que debemos tratar de disminuir: el estrés constante de la vida diaria o el trabajo, mantener una alimentación siempre sana, equilibrada, pero sobre todo con un horario bien, idealmente cinco mini comidas durante el día y que sean alimentos sanos. Ahorita vamos a ver ese aspecto. Relaciones poco satisfactorias, falta de ejercicio, falta de actividad recreativa y falta de control sobre su disponibilidad de tiempo. Entonces, una recomendación es en la mañana sentarse, pues, mientras están haciendo su desayuno y con la libreta y pluma, pues escribir lo que van a tener de actividades durante ese día. Eso le quita mucho estrés a tu organismo, sobre todo si eres muy ansioso, ¿ok? Y eso les va a ayudar bastante, tener una agenda del día. Factores de alivio: el descanso mental, tomarse un tiempo para meditar, sobre todo en la noche, ejercicios de relajación, tanto físicos como emocionales, un sueño reparador, alivio en la situación de estrés, comidas regulares y mejor relación con los amigos. Pruebas clínicas que nos indican la fatiga adrenal. Hay un cuestionario especial para eso, relacionado con la hipocortisolemia o bajo nivel de cortisol. Si quieren, les interesa, me lo pueden solicitar y se los mando sin problema. La presión sanguínea, decíamos, puede haber hipotensión postural, contracción pupilar, dice el iris no puede sostener la contracción cuando una luz incide en el ojo. Entonces, el iris, como cualquier músculo, pues llega a cansarse con el estímulo luminoso, pero hay una pequeña contracción, dilatación y vuelve a contraerse con la luz. En el caso de fatiga adrenal no sucede esto, ya no puede contraerse de nuevo. La línea blanca de Sargent dice: después de que una línea dibujada en el abdomen con un objeto romo, por ejemplo un bolígrafo, de la parte roma, una línea blanca permanece por algunos minutos, mientras que normalmente vuelve a tono rojizo. Esto está presente en el 25% de los casos. Esto también lo pueden hacer en el abdomen. Ustedes, signo de Rogov positivo, es decir, cuando empuñamos la mano y lo pasamos por detrás de las adrenales, donde terminan las costillas por ahí, la parte alrededor de la columna, va a sentir una leve molestia. ¿Okay? Ese se llama signo de Rogov. Otros datos también es linfadenititis cervical. Pueden tocarse el cuello. Casi nunca nos palpamos esa área y debemos tocar algunos ganglios que están, por ejemplo, en el ángulo de la mandíbula o a lo largo del cuello. Duelen si están suavecitos, si están calientes, etcétera. Eso se llama linfadenititis cervical. Y nos habla de inflamación. Piel con tendencia seca y delgada, sudoración que puede ser olorosa, signos y síntomas de bajo funcionamiento tiroideo que en el 80% de los casos, vean, es severo. ¿Okay? Entonces, tiroides y suprarrenal siempre van de la mano. Pruebas de laboratorio, pues vamos a medir el cortisol, normalmente, que se eleva en respuesta al dolor, inflamación, estrés, pero en pacientes con fatiga adrenal puede ser que permanezca igual o inclusive caiga el nivel. Y por eso lo tomamos normalmente a las 8 de la mañana. Le pedimos que esté en laboratorio en ayuno, ¿okay? Donde hay un pico máximo, pero empieza a levantarse alrededor de las 4 de la mañana. Y el otro sería a las 4 de la tarde o entre 2 y 4 de la tarde. Aquí es la mejor hora, si lo pueden hacer. Si la persona permanece despierto durante la noche, si está muy ansiosa, etcétera, entonces yo le recomiendo que haga una medición nocturna y vea si alrededor de las 8 de la noche tiene ese pico que no debería estar ahí. El nivel
ideal de cortisol en la mañana, en ayuno, es alrededor de 18. ¿Ok? Si tu nivel aquí es de 2 a 25, pero lo ideal es que esté alrededor de 18. Esa es nuestra meta. Y a las 4 de la tarde, entre 10 y 14, alrededor de 12. Esto se puede ver desde los 4 años de edad y obviamente pues hay que tomar en cuenta el rango de laboratorio, pero esos son los niveles que se toman a nivel internacional. Pruebas sanguíneas indirectas, tenemos la linfocitosis, eosinofilia, neutropenia, disminución del sodio, por eso tiene tanta necesidad de consumir sodio, porque el organismo a través de sus quimorreceptores pues detecta esa baja de sodio y necesita incrementar la ingesta. El incremento del potasio, ambos pueden permanecer en el rango normal. Hay un estado de T3 baja con T4 normal. ¿Ok? Esta T3, sobre todo la T3 libre, si está muy baja, no, es un dato de alarma, o sea, de muerte que puede presentarse en determinado momento a corto plazo, porque este síndrome se asocia a arritmias cardíacas sobre todo. Entonces hay que tomar en cuenta y medir todo el perfil tiroideo. Tratamiento, pues obviamente el cambio en el estilo de vida, sonreír, recostarse durante los descansos en el trabajo, brevemente, hasta 15 a 30 minutos, a las 10 y a las 3 y a las 5 de la tarde. Relajación regular, ejercicios de respiración, pero aquí decíamos recostarse totalmente, o sea, horizontal. ¿Okay? Tómese a diario un tiempo para disfrutar, comidas regulares, ejercicio leve, trate de no hacer pesas o ejercicios de alta intensidad porque eso va a agotar más la suprarrenal. La caminata, la natación, ¿verdad? Si la yoga, todo eso le puede ayudar. Acostarse temprano entre las 9 y las 9:30 para dormirse alrededor de las 10. Si van a tomar melatonina y si ya su cortisol está normal, que eso es una cosa básica, pues entonces la melatonina se toma alrededor de las 7, 8 de la noche. ¿Okay? Dormir hasta las 9 de la mañana cuando sea posible. La dieta, pues hay que combinar carbohidratos complejos con aceites, que esto es bien importante para las suprarrenales, aceite de nuez, semillas, usar aceites prensados en frío, oliva, nuez, linaza, comer a las 10 de la mañana y luego antes de la cena, comer regularmente, evitar alimentos chatarra y especialmente las grasas hidrogenadas y la cafeína. Suplementación, es decir, yo normalmente les prescribo pues una dieta mediterránea, obviamente, que sea rica en grasas, que sea rica en carbohidratos complejos, en proteínas de alto valor biológico y suplementar con omega 3, ya decíamos, alrededor de 3 gramos al día. Puede utilizarse fenilalanina. Yo les recomiendo que no la usen de inicio porque van a agotar o van a estresar más a la suprarrenal. Esto lo dejamos para el último. Vitamina C, 2 a 4 gramos por día, 1 gramo cada 6 horas, con bioflavonoides, como se encuentra en la naturaleza, en un radio de 2 a 1 de ácido ascórbico a bioflavonoides. Ácido pantoténico, que es la vitamina B5, por ejemplo, para el cabello, que es muy importante, pero también para la suprarrenal, de 1000 a 1500 miligramos, distribuido en 3 tomas al día. Vitamina E, que hay 8 tipos, los tocoferoles mixtos, 800 unidades y esto al menos deben mantenerlo durante 6 meses para que tenga un buen efecto. Esta vitamina E va a evitar la oxidación de las otras hormonas y sobre todo va a mantener las reacciones enzimáticas sostenidas, en las cuales las hormonas que ya mencioné al principio se van convirtiendo hasta llegar a sus fases terminales. Complejo B, sobre todo niacina, niacinamida, tiamina también es muy importante y esta que nunca se les pase, que es la vitamina B6. Este les va a resolver muchos problemas en la vida, tanto a nivel adrenal, tiroideo y sexual, que es la vitamina B6. Son 250 miligramos por día. La biotina, que está relacionada también con el cabello, pero es indispensable para las reacciones enzimáticas adrenales, 1000 microgramos, calcio, citrato, yo normalmente uso citrato, 800 miligramos, magnesio, también muy importante para todas esas reacciones, citrato de 400 miligramos hasta 800 miligramos y minerales traza, selenio, zinc, manganeso, etc. Ahora, hay hormonas que pueden apoyarnos a la
salud adrenal. Una de ellas es la DHA. Y ya mencionamos que no se debe dar DHA a menos que tu nivel de cortisol sea el óptimo, que es alrededor de 18 miligramos. DHA vamos a dar entre 25 miligramos hasta 200 miligramos en caso necesario. Pero usualmente se recomienda comenzar con 25 miligramos. He tenido pacientes, sobre todo doctores, que comienzan a tomar 50 o 100 miligramos de DHA y especialmente la prasterona, que es la forma sintética, pero y empiezan a agotarse, cansancio, depresión, etcétera, cuando debería ser lo contrario. Y todo eso es porque no midieron adecuadamente el nivel de cortisol. Entonces, DHA promedio 50 miligramos por noche, que es lo ideal para bajar el cortisol durante las 7 de la mañana de la noche en adelante, es decir, regular el ciclo. La pregnenolona, que es la hormona, decíamos, relacionada con la memoria, la concentración, la creatividad, es antiflogístico, es decir, antiinflamatorio, y vamos a dar alrededor de 25 a 50 miligramos diarios. Este es en la mañana. La progesterona, que es la hormona de la belleza, que también nos relaja, aumenta las endorfinas, disminuye el estrés, mejora la relación personal o con tu pareja. Y la progesterona vamos a dar en el hombre hasta 20 miligramos por noche. Y en la mujer puede ser hasta 40 miligramos. Dependiendo también si tiene ciclos o no, o si quiere ponerse en pellets, ya no tiene útero, etcétera. Ya son situaciones especiales, pero simplemente para que conozcan estas hormonas. Y el cortisol, que es quizá el protagonista aquí principal, pues podemos dar hidrocortisona, que es el cortisol que producimos naturalmente en nuestro cuerpo, y eso vamos a dar 2/3 de la mañana, por ejemplo, a las 8 de la mañana vamos a dar 10 miligramos y a las 4 de la tarde vamos a dar entre 2 y 4, 5 miligramos, ¿ok? Puede ser un esquema. Vamos a mejorar la función adrenal e ir midiendo el cortisol y comenzamos con 5 miligramos al día y vamos aumentando gradualmente, ¿ok? En una mujer sedentaria se puede dar hasta 40 miligramos. Si hay estrés o infección, 3 veces más la dosis. Y en el hombre hasta 60 miligramos por día por vía oral. Hay situaciones especiales que usamos determinados cortisona, tipos de cortisona. Por ejemplo, aquí acetato de cortisona, que sería la segunda elección, prednisolona si hay inflamación, metilprednisolona puede ser si hay hipertensión arterial, si hay retención de líquidos, si hay obesidad, dexametasona en caso de hirsutismo y budesonida, que es el Pulmicort, en caso de asma o hiperreactividad bronquial. Como ven, esto ya pues compete al médico de definir cuál es el tipo de cortisol o de cortisona que yo quiero utilizar para mi paciente, ¿okay? Pero lo ideal es utilizar la hidrocortisona. Muchas veces se le tiene miedo a estos esteroides, pero en realidad estamos tratando deficiencias, no sobrecargando el organismo. Y si lo utilizamos sabiamente en conjunto con la nutrición, la suplementación, el uso de peptonas de adrenal para evitar que el órgano se apague, porque obviamente si ustedes dan una hormona, el cortisol, pues la adrenal se pone en reposo y no va a trabajar para mantener los niveles de cortisol. Entonces le damos las células, le damos los suplementos que ya mencionamos y de esa manera mantenemos una producción endógena de cualquier hormona, no solamente de la adrenal. ¿Okay? Comentarios generales entonces, la fatiga adrenal toma tiempo para sanar. Es un paciente que llega y le tienes que decir, tú vas a estar conmigo entre 6 meses y 2 años. O sea, menos de un año no debe dejarse el paciente porque si no va a cursar nuevamente con otros especialistas y va a perderse ese paciente, va a terminar en psiquiatría. ¿Okay? Por la depresión, por la fatiga, por el desánimo, etcétera, los dolores. Entonces, no se desesperen y tampoco si eres paciente, no te desesperes porque esto lleva a plazo. Pero a los 2 años hay una mejoría impresionante de esta patología. Si es leve, dura de 6 a 9 meses, si es moderada, de 12 a 18 y si es severa, de 12 a 24 meses. ¿Okay? Bueno, pues eso ha sido todo. Pues obviamente está disponible el libro de fatiga adrenal, fue uno de los primeros que escribí, donde se detalla ese cuestionario que les menciono al principio, todas las estrategias nutricionales, hormonales y celulares para este tipo de patología. Y recordarles nuevamente del diplomado que está a su disposición.
Muy bien. Pues no sé si tengan alguna pregunta por ahí. Pueden abrir sus micrófonos. Bueno, o aquí en el chat, nadie, ¿verdad? Ok. Bueno, pues les agradezco nuevamente. Mañana empezamos el diplomado de sueroterapia.